El ser humano, aunque a menudo se nos olvide, forma parte de la naturaleza. Estar en contacto y en sintonía con el medio ambiente nos genera toda una serie de beneficios, tanto físicos como emocionales. El medio ambiente es un reflejo de nuestro mundo interior. Por ello, de algún modo, al cuidar el entorno natural, también lo estamos haciendo nosotros mismos. Prestar atención al paisaje hace que tengamos un mayor contacto con la naturaleza, y la falta de este pacto con nuestra esencia vital puede facilitar que desarrollemos carencias a nivel emocional. Aunque suene raro, podríamos estar hablando del llamado trastorno por déficit de naturaleza. Desde el ámbito de la psicología ambiental, las emociones en relación al ambiente han sido estudiadas en tres grandes vertientes: el sentimiento de conexión, de ser parte o de interdependencia con la naturaleza, el sentimiento de bienestar o felicidad que surge como producto del comportamiento proecológico, y número 3, las emociones que se suscitan frente a problemas ambientales que pueden conducir o no a la acción proecológica. Hemos observado que las problemáticas ambientales despiertan en las personas, aunque mayormente en los jóvenes, una amplia gama de emociones, en varios casos intensas. Consideramos que esta movilización afectiva es un potencial recurso valioso a considerar a la hora de diseñar intervenciones ambientales. La desesperanza, impotencia, frustración y miedo, emociones todas paralizantes que no conducen a una acción proambiental. Las prácticas que ya están normatizadas o institucionalizadas, como por ejemplo tirar papeles en un cesto, no parecerían apropiadas para movilizar emociones positivas por su cumplimiento, aunque su no cumplimiento sí moviliza emociones negativas. En cambio, otras que no lo están, como por ejemplo el ahorrar el agua, la energía, plantar árboles, producen emociones positivas. Aunque el ser humano se haya adaptado al modo de vida urbano, el cerebro sabe que no es medio natural y todavía añora estímulos primitivos más conectados con la madre tierra. No olvidemos que durante años y milenios, la especie humana desarrolló en la misma naturaleza las estrategias de adaptación más exitosas para su supervivencia. Y allí es donde debería regresar para restaurar los valores perdidos o simplemente desubicados por los tiempos actuales. Estar en contacto y en sintonía con el medio ambiente nos genera a todos una serie de beneficios, los cuales son físicos como emocionales. Se ha demostrado que los niños que crecen con mayor esencia de lo natural presentan una mayor concentración y autodisciplina. Son más imaginativos, tienen más facilidad para colaborar en grupo, son más observadores, serenos y están más conscientes de cuidar lo que les rodea. También el contacto con la naturaleza mejora la tolerancia a la frustración, algo que los psicólogos consideran esencial para nuestro bienestar. Los campesinos saben bien que no se puede luchar contra los elementos. Si llueve, te mojas. Si hay que subir por el sendero pedregoso, no puedes evitarlo. Y es mejor no tomar atajos porque quizá te puedes perder. El hecho de aceptar las incomodidades del clima y del terreno son situaciones extrapolables a los retos de la vida diaria, en toda clase de situaciones. Uno tropieza, se moja, se cae, se mantiene derecho frente al viento. No podemos controlar ciertas circunstancias, pero sí manejar nuestra actitud frente a ellas. Otro beneficio de la naturaleza es que desarrolla la empatía, esa maravillosa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ver la realidad desde otro punto de vista, fuera de nosotros. Según una investigación de Sevillano Triguero en 2007, las personas menos empáticas se muestran poco interesadas por los problemas ambientales, como si no les afectaran. Hoy sabemos desde la psicología que el mindfulness es significativamente beneficioso para la salud emocional. Y si además lo combinamos con un paisaje natural, mucho mejor. Por tanto, presenciar un entorno natural genera mayor serenidad al potenciar la capacidad de observación y atención plena. Sentirnos más agradecidos es otro de los beneficios que encontramos al entrar en contacto con el medio ambiente. En el campo específico de las intervenciones y estudios en psicología ambiental, en educación ambiental, el rol de las emociones ha sido casi ignorado por completo.
Rossi, 1989, ha postulado que la puerta de entrada a la educación ambiental es la emoción, ya que si las personas no desarrollan una afinidad por el entorno y su cuidado, difícilmente se involucrarán en actividades proambientales. Siguiendo la línea de las emociones morales, algunos autores como Cancel, Scooch, Berninger, Corral y Tankia sostienen que la vergüenza, al igual que la culpa, son determinantes la intención del actuar proecológico. Por parte de Rochford y Blocker, encontraron que las emociones que acompañan a una amenaza ambiental, miedo por ejemplo, se relacionan negativamente con el activismo ecológico. Cuanto más esfuerzo invierta una persona para controlar los estreses ambientales, menos disposición manifestará para enfrentar dichos problemas. En este mismo sentido, las emociones negativas como el enojo, la frustración y la ansiedad no serían favorables para la acción proecológica. Un impacto muy importante de las emociones. No se piensa así que las emociones impactaran al medio ambiente, pero un impacto de las emociones es gigantesco, ¿no? Porque las emociones son como los factores que rigen nuestra conducta, ¿no? Si yo veo que una persona está tirando, por ejemplo, agua, me enojo, me causa una emoción, me causa ira, ¿no? Entonces yo, dependiendo de esa ira, es como voy a manejar mi conducta. Sí, las emociones son un factor importante que pueden influir mucho en cómo nosotros damos o aportamos al planeta, porque las emociones y nuestros pensamientos rigen nuestras conductas a final de cuentas. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para contribuir a la mejora de un ambiente? Con el simple hecho de no tirar basura en la calle, por ejemplo, es una conducta que muchos la pueden ver pequeñita, pero que hace grandes contribuciones, porque también podemos observar que muchas personas, por ejemplo, se quejan de inundaciones, pero ellas mismas aportan a las inundaciones porque pues al tirar basura se tapa el drenaje, y al taparse el drenaje, pues obviamente cuando tenemos lluvias pues hay inundaciones, ¿no? Nada más a veces las personas vemos como la queja y no la solución. Entonces yo creo que mientras nosotros podamos aportar con una buena actitud en pequeñas acciones como esto, y no nada más en aportarlo yo, sino en fomentar en otras personas que tengan pues estos cuidados, ¿no? De no tirar basura, de reciclar, de reutilizar, de ahorrar agua, ahorrar energía. Lo vimos con los recortes también de luz, ¿no? Que por un factor climatológico afectó y entonces tenían que hacer recortes de luz y las personas se quejaban mucho de esta situación, ¿no? Se enojaron incluso de que ¿por qué nos recortan la luz si no es nuestro problema? Entonces yo creo que también esos factores se dan porque también hemos sido inconscientes en muchas cuestiones, ¿no? Entonces la mejor manera de aportar nuestro granito de arena es fomentar, y no nada más fomentar, aplicar todas estas pequeñas contribuciones que podemos realizar. Que es muy importante porque está aislado. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a una sociedad y tenemos esa interrelación. Es un error pensar que somos seres aislados. Estamos en una sociedad, por eso somos sujetos, porque estamos sujetos a una sociedad. Y entonces todo lo que yo haga o diga va a terminar repercutiendo en el otro, ¿no? Entonces, si yo tomo buenas decisiones, si yo me manejo de una manera adecuada, también va a haber una repercusión, por ejemplo, en mi entorno más cercano, que es mi familia, y de la misma manera con mi conciencia social, ecológica, política y económica, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en consideración esto. Hay algo que se llama ecología emocional, que es un término que se acuña, me parece que en 2002, que de alguna manera nos habla de esta responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, de nuestras acciones, de nuestras propias decisiones, y que de alguna manera esto determina pues esta misma ecología. Entonces, bueno, en concreto, pues a mí me gustaría comentar que como a modo de conclusión, somos seres integrales que estamos hilados de alguna u otra forma por nuestra biología, por nuestra genética, por nuestra sociedad,
por nuestra economía y que todo lo que nosotros hacemos tiene siempre una consecuencia en los demás. Entonces, por eso es importante que nosotros desde nuestra persona tomemos las acciones necesarias para poder atender a esta higiene mental, a esta salud mental, que nos va a permitir también tomar acciones hacia afuera, no solamente hacia adentro. Pero bueno, siempre lo comento, que es necesario primero estar bien nosotros para poder hacer algo hacia afuera, ¿no? Y entonces en este caso queda perfecto este ejemplo. Pues esta cuestión de buscar el equilibrio es algo súper importante, porque una cuestión de energía se puede llevar a la creación o a la destrucción. Y entonces la única diferencia es encontrar ese equilibrio para saber hacia dónde voy a ir y qué va a ser lo que voy a lograr, una destrucción o una creación, ¿no? Y entonces en este sentido, ¿realmente voy a estar colaborando o voy a estar haciendo daño a mi entorno? Y con entorno me refiero no solamente al entorno ambiental, sino al entorno en todo sentido. Con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de trabajo y hasta en la parte medioambiental. Entonces, el agua tiene la capacidad de configurar su geometría en función de aquellos elementos que están en ella y de todo aquello que entra en contacto con ella. Es decir, el agua guarda la memoria, guarda la información, la frecuencia y la energía de todo aquello que entra en contacto con ella. El científico japonés Masaru Emoto nació en 1943 en Yokohama, dedicándose así a la investigación de distintos tipos de agua. En 1994 tomó unas muestras de una fuente de agua pura en Japón. Congeló unas gotas y las examinó bajo un microscopio electrónico. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve. Emoto tomó entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas y comprobó que la imagen que aparecía en ellas no era un hermoso hexágono, sino una forma desestructurada, como si el agua fuera sensible al entorno donde se halla. Su investigación no paró ahí, sino que continuó hasta mostrar los pensamientos, las emociones, las palabras, la música, una fotografía, un escrito, influyen sobre la estructura molecular geométrica del agua de nuestro organismo. Su siguiente experimento consistió en asociar o determinar gotas de agua una palabra que podría ser positiva, amor, cariño, gracias, o una negativa, te odio, déjame, me molestas, mentira. Después de aplicar de estas palabras a las gotas de agua, observaba en un microscopio cómo evolucionaban los cristales de agua, y curiosamente los del agua tratada con palabras positivas mostraban figuras preciosas como diamantes, copos de nieve y perfectamente delimitados, mientras que las gotas de agua sometidas a palabras de efectos negativos tenían cristales de formas menos definidas, que incluso mostraban caos. Esta experiencia puede llevarnos a pensar en el impacto que nuestras palabras provocan en el receptor cuando las emitimos. Es inevitable relacionar que nuestras emociones tienen impacto en la naturaleza y el medio ambiente, así como la naturaleza tiene un impacto entre nosotros. Masaru Emoto afirma en su libro, el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influyen sobre el agua, y si el agua lo hace, nosotros que somos entre 70 y 80% agua, deberíamos comportarnos igual. El físico coreano llamado Dr. Mu Shin-Gon-Jeon, quien dedicó 40 años de su vida al estudio de la geometría del agua, realizó una de las mejores conclusiones de sus investigaciones. El agua de mejor calidad para todos los procesos biológicos siempre está configurada en formas geométricas hexagonales. Los racimos de moléculas de agua dispuestos en formas hexagonales están dispuestos en pequeñas moléculas que permiten al agua penetrar más fácilmente dentro de las células, transportando en su interior estos nutrientes esenciales para las funciones celulares. Algunas de las características del agua hexagonal son: el agua hexagonal protege las células sanas y el ADN, almacena una mayor cantidad de energía y protege al organismo de los cambios de temperatura y las temperaturas extremas. Transmite así rápido la información. Los nutrientes penetran más fácilmente en el interior de las células. Científicamente, ¿en qué elementos naturales podemos observar el impacto de las emociones? Ay, es una pregunta maravillosa porque desde la primaria hemos aprendido que somos una buena porción de agua
y que los seres humanos estamos constituidos en un 80% de agua y le van poniendo diferentes porcentajes. El agua se dice que es el órgano sensorial, ya no estoy hablando a nivel de compuesto químicamente, sino que lo estoy enfocando hacia la parte emocional. Es el órgano sensorial el que va a sentir las emociones y es la parte sensorial de la naturaleza. Esta parte sensorial tiene una estructura abierta, es una estructura inestable. Químicamente sabemos que el agua tiene una estructura denominada puente de hidrógeno, que le ha conferido ciertas propiedades muy peculiares al agua. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El agua es muy sensible. El agua se altera debido a las influencias energéticas. Y sucede algo muy, muy particular o algo muy semejante con el proceso de pensamiento. Va a ocurrir un proceso adaptativo. El agua, debido a la estructura de puente de hidrógeno, es el único líquido que al congelarse pierde peso. Por eso es que cuando se forma el hielo en los grandes océanos, este flota. Una vez que se encuentra la estructura del agua, empiezan a hacer estudios y estudios, porque si representamos esta estructura en el pizarrón, como lo vimos en biología, pues no acabamos, ¿no? Hay parcialidad de cargas positivas, de cargas negativas, y empiezan las investigaciones. Y se encuentra un estado idóneo del agua que se le denominó cristal líquido, agua cristal líquido, en donde tenemos la tenemos en forma de compuesto como HO237. Esta agua cristal líquido, bajo estas condiciones, es capaz de transformar, fíjate bien, la energía proveniente del medio ambiente en una vibración. Y dependiendo de cómo se encuentre vibrando el agua, va a ser la calidad de la emoción que se va a reflejar en el agua. Escuché la introducción que hiciste y me pareció muy interesante, Carlitos, porque en efecto el agua tiene memoria. El agua tiene memoria, y ¿cómo nos damos cuenta de ello? Va a transmitir la energía física que le llega a una energía vibracional y la va a ir almacenando. Entonces, el agua, como el fluido más importante de la naturaleza, tiene la capacidad de reflejar, almacenar, de guardar toda la información biológica y electromagnética, que como vimos en física, estas se van a manifestar en forma de fotones, mediante procesos dinámicos. Entonces, aquí vendría el gran efecto poderoso que tiene el agua sobre los seres vivos. En ocasiones decimos, vete al agua de Tlacote, porque esa agua tiene propiedades curativas. Se respetan las creencias, porque debemos de hacerlo de todos los seres vivos, pero debemos de considerar que si esa agua, sea de donde fuere, la gente acude a esos manantiales. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, y finalmente ya todo el mundo sabe de ese lugar. Igual podemos decir de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes, o sea, muy respetable de las creencias. Decimos, es que vamos por agua curativa, vamos por agua bendita. Aquí lo que le da esa sutileza al agua no es más que la congregación de la gran cantidad de seres humanos que se están uniendo, Carlos, y que están dando toda su energía y que están unidos para un mismo fin. Y en este caso, el fin es tener la salud física. No importa, o sea, hay gente que le duele la pierna, hay gente que le duele la cabeza, pero finalmente se están congregando, están haciendo meditación, están en un proceso de pensamiento, y entonces eso se va a traducir en un mensaje en el agua, de tal manera que esa agua es como si tuvieras tu agua consagrada, Carlos, y es lo que nosotros conocemos como agua bendita, o bien agua con propiedades originales. El agua, definitivamente, de los elementos de nuestro entorno,
tiene diferentes agentes que van a alterar su estructura molecular o bien su estado iónico. Sabemos que el agua se ioniza y se va a descomponer en cationes y aniones, y esta descomposición nos va a llevar a procesos en donde van a intervenir las emociones, los pensamientos, las palabras, los sonidos. El agua escucha la música y responde a las vibraciones. Otro elemento importante, las plantas. Mucha gente dice es que las plantas no sienten, bueno, no tienen un sistema como nosotros periférico para sentir. Pero si tú la sabes regar, si tú le hablas a la planta, lo que le estás transmitiendo es energía. Y ella sabe traducir ese código energético en forma de crecimiento y en forma de floración. Entonces decimos a veces, es que a mí no se me dan las plantas. No, lo que pasa es que seguramente, y no estamos hablando de vibras, simplemente la energía que le tratas de transmitir a la planta o no se la transmites, o bien no es la energía suficiente como para que ella pueda crecer. Dentro de los estudios más amplios que se han hecho últimamente, recordemos que vimos en física la termometría, y el agua es el único compuesto que tiene la capacidad de que se puede congelar, Carlos, pero una vez que está congelada, sus átomos, aunque esté congelada el agua, van a recordar qué sustancias estuvieron allí, qué emociones estuvieron allí. Y entonces tú vas a decir, bueno, ay, no, pues la maestra yo creo que ya está haciendo brujería, ¿no? Esto lo podemos comprobar muy fácilmente. O sea, el famoso vaso de agua que ponemos en la casa para que absorba el agua las vibras negativas. No es precisamente que la vibra sea negativa, simplemente la presencia de algo o de alguien tenía mucha energía. Yo no sé si sea positiva o negativa, y esa energía se va a manifestar en presencia de pequeñas bolitas, y el agua va a funcionar como un receptor. Quitemos a un lado el hecho de que si fue buen mal de ojo, buen de ojo. No, eso finalmente ya es muy respetable para cada quien. El agua almacena toda esta información. Ahora bien, si nos vamos ya a la teoría de los campos magnéticos, ¿qué es lo que nos dicen? El agua tiene una gran capacidad de pasar por el proceso de oxidación y reducción, como nosotros, como los seres vivos. ¿A qué nos lleva, yo me preguntaría, Carlos, el hecho de enojarnos? La persona se empieza a oxidar, decimos, es que yo no sé qué le pasó a tal persona porque la veo como que está más oxidada, y no estamos diciendo que se esté poniendo café. Sus células se están deteriorando porque las emociones que seguramente están pasando por ella no son buenas. Entonces hay un desequilibrio a nivel de los campos electromagnéticos. ¿Y quién puede conducir mejor estos mensajes electromagnéticos? El agua. El agua es un compuesto tan noble que igual nos puede liberar, igual nos puede intoxicar. Y dentro de este campo electromagnético, nosotros lo que tenemos que hacer es resonar bonito, para que estemos en la misma frecuencia, para que la enfermedad no fluya. Hemos escuchado de de algún tipo de alternativas, de medicina alternativa, como es la homeopatía. Y la homeopatía no te va a liberar de una enfermedad crónica. Nos puede ayudar para lidiar con una depresión, para lidiar con un mal estado de ánimo, pero no puede hacer más. Y la homeopatía lo único que hace es que tú vas a trabajar con el agua y con los diferentes campos magnéticos, aunado a los campos electromagnéticos que se establecen en ella para un padecimiento. Yo no sé si Carlos lo que tenga sea depresión, sea angustia, no sé, pero él simplemente me dice que se la pasa llorando. Quitémosle el nombre, pero sí vamos a ver que ese padecimiento puede aminorar, y también cómo puede aminorar.
mediante un cambio de actitudes. Existen te pasé por ahí unas diapositivas que espero que se las compartas al público, las quiligrafías, en donde nosotros podemos igual observar los diferentes estados de ánimo dependiendo de la cantidad de energía que tiene la persona. Y estoy segura de que les explicarás a la gente que ellos hagan un comparativo entre la alegría, entre la felicidad, en donde podemos ver en un Kirli cómo la persona se encuentra emanando energía por todos lados. Y eso es maravilloso, porque si nos vamos al estado de una imagen en donde predomina la envidia, vemos que toda la energía positiva está canalizada a nivel cerebral, pero porque nada más estoy pensando en el otro, y el resto de mi cuerpo desafortunadamente se encuentra frío. Y ese tipo de emociones frías no me van a conducir a nada más que al hecho de que yo posteriormente empiece a somatizar esas emociones y las convierta en una enfermedad. Entonces podemos decir que mi cuerpo y el medio ambiente han entrado en un desequilibrio y que necesito una ayuda terapéutica. ¿Qué será? No sé. Tal vez tengo demasiada ira, demasiado rencor, asco, felicidad, desprecio, emociones que no suelen ser muy nobles para el ser humano. Yo espero que les puedas enseñar a la gente que te va a ver para que ellos vean cómo podemos fluir y cómo podemos dar luz a otros seres. Y algo muy importante que yo quisiera agregar en esta parte. ¿Por qué si el medio ambiente es tan armonioso nosotros nos empecinamos en estropear esta armonía? Es cierto, los ecosistemas se alteran. El hombre, tal vez debido a los desarrollos tecnológicos, ha terminado con muchos ecosistemas y ahora está buscando, apenas ahora, la manera de poderlos restablecer. Eso todavía le podemos encontrar, entre comillas, una cura. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi mente ya está en un desequilibrio junto con mi cuerpo? Estamos hablando a nivel de prevención, no todavía a nivel de curación. Entonces, si estamos hablando a nivel de prevención, yo simplemente los invitaría a despedirnos de 7 sentimientos que son terribles. Y me estoy refiriendo al odio, a la crueldad, orgullo, al egoísmo, a la ignorancia, a la inestabilidad y a la codicia. Y que esos 7 estados se puedan transformar en paz, esperanza, sabiduría, alegría, amor, fe y mucha certidumbre sobre lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El odio versus paz. Cambio el odio por la paz, la crueldad por la esperanza, el orgullo por la sabiduría. Y así nosotros vamos a tener un proceso compensatorio a nivel emocional, a nivel físico y a nivel psíquico. Cuando nosotros pensamos en el medio ambiente y las emociones, una de las cosas más importantes es el aire. Y cuando tú piensas en el aire y emociones, piensas que no hay nada en común. Pero, ¿qué tal que se dijera que para relajarte tú mismo se necesita el aire? La respiración nos puede ayudar a manejar las emociones en solamente 3 simples pasos. Los beneficios de reducir la respiración y de utilizar al 100% la capacidad de respirar son múltiples, tanto fisiológicas como psicológicas. A nivel fisiológico, tiene el poder la respiración para destensar las vísceras, reducir la sensibilidad al dolor, regular el estrés o simplemente eliminar algunas toxinas.
mientras a nivel psicológico ayuda a expulsar basura emocional del cuerpo y a mejorar la paz interior de la persona, así como las relaciones sociales. Según cómo respiremos, vamos a sentir la emoción con una intensidad u otra, e incluso puede condicionar el tipo de emoción que predomine en nosotros. Por ejemplo, si respiramos de forma más agitada y rápida, es posible que puedas conectar con la angustia, la ansiedad o incluso con el enfado. En cambio, si puedes pausar tu respiración y centrarte en expulsar más aire del que entra por tus fosas nasales, seguramente vas a poder estar más tranquilo tú mismo. Lo que te recomiendo es inhalar en 4 tiempos y exhalar el aire en 8 tiempos, y con eso te aseguro que te sentirás mucho mejor. Las personas que pasan más tiempo en contacto con la naturaleza experimentan emociones más positivas, tienen más vitalidad y viven en armonía con la vida. Esto lo podemos comprobar fácilmente viendo a las personas que viven o vivimos en las grandes ciudades. Todo el tiempo viven deprisa, con estrés, sin empatía por las personas que los rodean. Se generan grandes cantidades de basura y se contamina mucho más el ambiente y se da mucho más a nuestra madre tierra. En cambio, en provincia la gente vive mucho más tranquila. Son más felices con pocas cosas. Cuidan sus bosques o sus mares. Y se preocupan más por el medio ambiente que los rodea. Y esto les genera paz emocional. Por lo tanto, mayor felicidad y empatía por la madre tierra. Está científicamente comprobado que en los espacios naturales se generan iones negativos que mejoran el estado de ánimo. Al dar un paseo por el campo nos ayuda a llenarnos de energía y genera una mayor sensación de felicidad. Nada como un paseo entre árboles para calmar la agresividad o reducir el enojo. Por eso debemos proteger el medio ambiente como el más valioso recurso. No debemos desterrar nuestra propia esencia. El fuego y las emociones. La energía del fuego nos proporciona lo que llamamos el coraje, el cual en sí no es malo. Es que nos estamos cargando de fuerza que podemos utilizar positivamente para lograr nuestras metas en la vida. Si no existiera esta energía, seríamos muy apáticos y débiles. El tener coraje nos inyecta valor para triunfar, para vivir con pasión, que nos mueve a ser mejores, a luchar ante los obstáculos que se presentan en nuestro camino, para enfrentarnos a nosotros mismos y salir victoriosos. En este sentido, el sentir esta fuerza del fuego es algo no solo necesario, sino algo maravilloso. Los grandes hombres y mujeres que han hecho cosas importantes en el mundo es porque han tenido coraje para salir adelante, provocando esos cambios tan especiales en la vida de la humanidad. Al fuego se le relaciona con la actividad, corresponde a la energía vital de nuestro cuerpo, la cual nos proporciona el incentivo para realizar nuestro trabajo y todas las actividades físicas y mentales que efectuamos. La psicología ambiental es una rama de la psicología no desarrollada aún en nuestro país. Consideramos que tiene aportes significativos que realizarán en el camino hacia la meta de un desarrollo sustentable, tal como intentamos poner en manifiesto en este artículo.
Las intervenciones en psicología ambiental y en educación ambiental son una herramienta de gran valor para transformar las escuelas en ámbitos más sustentables, por la vía de transformar las prácticas ambientales de las comunidades educativas. Las intervenciones ambientales, por su parte, para ser más efectivas, necesitan incluir el componente afectivo-emocional como un elemento relevante, atendiendo a qué emociones movilizar en función de si conducen o no prácticas de cuidado ambientales en los jóvenes. Así, es necesario considerar un abordaje complejo que abarque lo cognitivo, lo afectivo y lo psicosocial simultáneamente. La actividad a realizar en las aulas presenciales o virtuales será tener una planta dentro de cada salón a nivel secundaria, donde cada semana en la materia de tutoría, cuando la profesora lo indique, por número de lista se dirá una frase o palabra positiva a la planta, y a su grupo y el alumno determinará qué actividad ecológica se enfatizará esa semana, tanto en la escuela como en el hogar: separación de basura, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, etc. Empecemos con un gran cambio. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día.